Históricamente, el voto para la dignidad de elección popular jamás han respondido a un proceso racional por parte del elector. Por el contrario, ha respondido de manera emocional. Por ejemplo, porque le cae bien, porque le cae mal, porque le parece bonito o bonita, o porque le parece feo. Los resultados están a la vista. Si queremos progresar, debemos elegir de manera racional, analizando los planes y propuestas concretas de cada uno de los postulantes a la presidencia. Para analizar aquello, hemos invitado el día de hoy al economista Fausto Ortiz. Bienvenido, Fausto. ¿Cómo estás, Modesto Gerardo? Buenas noches, saludos cordiales a ti y a la audiencia. Gracias. Básicamente, para entrar un poco en contexto, ¿cuál es la realidad? Veamos cuál es la realidad económica del país en este momento, Fausto. Sí, es una economía que está estancada, que quizás para fines de este año 2023 terminemos ligeramente arriba de donde estaba la economía en el año 2018 o 2019. Y 18 y 19 es lo mismo porque el 19 creció 0%, por lo tanto, lo que hizo el 19 fue simplemente igualar a la cifra del 18. Y si este año vamos a estar igual que el 19 o el 18, quiere decir que han pasado 5 años y la pandemia lo que nos hizo fue frenarnos y no hemos podido rebotar todavía para superar el momento prepandemia. A diferencia de otros países que la superaron en un solo año, es decir, el año siguiente de la pandemia, que fue el 2020, y muchos países, inclusive el promedio de América Latina, se recuperó en poco más de un año. A nosotros nos está tomando más de 2 años y quizás hasta 3 años, dependiendo cómo nos vaya en el crecimiento económico de este año, que si es menor al 1.1%, entonces no habremos ni siquiera igualado el prepandemia. Y si es un poquito arriba del 1.1, entonces estaremos recién igualando a prepandemia, es decir, estamos estancados históricamente. Económicamente hablando, en crudo, como se dice en la calle, ¿con cuánto contaría el Estado, por ejemplo, para poder decir que voy a hacer obras, voy a reconstruir, etcétera, etcétera? Que ya vamos a tocarlo puntualmente de acuerdo a lo que dice cada candidato. El Estado recibe ingresos por impuestos. Este año serán un poco menos de 16.000 millones de dólares. Recibe ingresos por petróleo. El año pasado fueron 3.500 millones y este año quizás no lleguemos a 2.000 millones de dólares. Y también recibe impuestos por financiamiento. Y entonces el financiamiento tiene que tomarlo para poder pagar aquella parte que no le alcanza a cubrir con sus propios ingresos el gasto. Entonces, si uno dice, ¿cuánta plata tiene el gobierno para atender el gasto de obra pública, por ejemplo, o el gasto de inversión para pasarle a los municipios? Entonces, el gobierno no tiene plata. El gobierno lo que necesita es tomar deuda para poderle pasar esos 3.000 millones de dólares o 4.000 millones de dólares, que es lo que tiene que dársele entre la plata a los municipios más la obra pública. Tú hace unos cuantos días atrás manifestabas que ya, hablabas más o menos de unos 8.000 millones de dólares en cuanto al tema de lo que es el déficit fiscal y el pago a la deuda. Con lo que dices, ¿podremos o no cumplir con esos 8.000 millones o estamos deficitariamente hablando en el tema económico? Sí, hay que conseguir para este año, por ejemplo, el 2023, hay que conseguir algo así como unos 7.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares para pagar amortizaciones de deuda y entre 3 y 4.000 millones adicionales para pagar el déficit fiscal. Pues hay que conseguir entonces, digamos en números redondos, 8.000 millones de dólares. Pero esos 8.000 millones de dólares de deuda, no todos elevan el endeudamiento, porque simplemente unos 4.000 millones cuando pagas deuda, deuda por deuda, no aumenta el endeudamiento. Ojalá que la nueva deuda que se toma para pagar la deuda vieja sea en mejores condiciones y a plazos más largos, ¿no? Pero lo que sí aumenta la deuda es el déficit fiscal. Entonces, si decimos que este año el endeudamiento va a ser 4.000 millones más, es porque el déficit fiscal va a ser 4.000 millones más.
El asunto acá complicado es que como no hay acceso a financiamiento internacional, entonces el gobierno opta, escoge que se pague, que se endeude con los proveedores, es decir, con atrasos, que es deuda, ¿verdad? Pero esa deuda es una deuda mala porque no le permitió al Estado pagarle al proveedor que le entregó un servicio. Y a su vez hay una cadena negativa que no le pago al proveedor, el proveedor tampoco le paga al banco, el proveedor tampoco le paga a su empleado, y hay una cadena perversa y se atrasa un poco más el gobierno en salir. Y el gobierno que venga, el de estos 16 próximos meses, va a tener que luchar fuertemente contra los atrasos y en un entorno que dependiendo quién sea, le va a tocar fácil o difícil acceder a financiamiento. Entonces, así es comprensible cómo existen quejas continuas y constantes por parte, por ejemplo, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que le debe por servicios médicos el Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública cerca de 200 millones de dólares, la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia cerca de 4 millones de dólares, y así un sinnúmero de proveedores que se quejan de que todavía están impagos y que están impagos muchos de ellos hasta un año. Esa es la razón. Mira que es un tema muy importante, ¿no? Si hay discrepancias entre el gobierno y una institución privada o de servicios y no se han puesto de acuerdo en el valor de lo que se le debe, eso ni siquiera está considerado como deuda, porque ni siquiera está considerado como atraso. El atraso es aquello que ya me facturaste, yo reconozco que tengo que pagarte, pero al no tener plata no te pago. Pero si todavía estamos diciendo, mira, yo no sé si tus facturas son correctas, yo no sé si hace falta un proceso de auditoría para determinar cuánto es el valor que tengo que pagar, eso de ahí ni siquiera está considerado como deuda, ni siquiera está en el imaginario de finanzas de que va a tener que pagarlo algún día. Por eso es importante en esos casos que llegue al entendimiento de cuánto es el valor de lo que se adeuda y que se pague. Y que se pague quizás algo y que luego encuentren la manera de hacer las auditorías correspondientes, ¿no? El fenómeno del niño es un tema cíclico y de hecho tenemos históricos de cuánto ha costado en años anteriores el fenómeno del niño en cuanto al impacto económico que esto genera por daños viales, que es lo primero, que es el primer impacto que se genera en la vialidad. Se dañan las carreteras, se pierden productos, deslaves, inundaciones, etcétera. ¿Cuánto más o menos está considerado el impacto económico que tendría el fenómeno del niño, ya que de una manera u otra se habla de que se parece al del 89, me parece? Ya, es que hay dos niveles del fenómeno del niño históricos nuestros, ¿no? Aquel del 82-83, que fue un fenómeno del niño leve frente a lo que ocurrió en el 97-98, ya que fue mucho más fuerte. Aquel del 82-83 al país le costó como unos 600 millones de dólares de esa época. El del 97 le costó como unos 2.400 millones de dólares. Si esos valores los tenemos a tiempo actual, pensando en la misma magnitud de impacto frente al tamaño de la economía, estaremos enfrentando a problemas que pueden ser entre 3.000 y 10.000 millones de dólares. Ese es el impacto que podría tener en la economía el fenómeno del niño. Aparentemente el niño viene en un escenario de moderado a bajo. Es decir, el impacto podría ser, y eso suena a grosería, solamente 3.000 millones de dólares, que es una cantidad de plata enorme que no la tiene el Estado, que no tiene acceso y que tiene que ir a buscar financiamiento desde el gobierno actual, ¿no? O sea que estamos hablando que a más de los 8.000 millones tiene que conseguir 3.000 millones más, más o menos, para de alguna manera solventar el tema. Pero también me preocupa lo siguiente, Fausto, y es, todavía no estamos en el niño y el sistema vial ecuatoriano está hecho pedazos y ya salió el ministro de Obras Públicas diciendo que se acabó la plata. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la realidad? Porque todo esto de aquí tenemos que considerarlo los ecuatorianos para atender un poco las propuestas u ofertas de campaña que hacen los candidatos, que ya vamos a analizar eso después. Claro, el asunto importante también entender, ¿no? Los 3.000 o los 8.000 o los 10.000 millones que pueda costar el niño no ocurre en un solo mes
ocurrirá a lo largo del último trimestre de este año y quizás los 2 siguientes trimestres del próximo año. Es decir, están distribuidos en los siguientes años. Por lo tanto, hay que conseguir la plata gradualmente para esos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, de ahí lo otro, en la vialidad, el gobierno tendrá que ver cómo mantiene las carreteras, mantiene la infraestructura. Y lo otro también que es importante destacar es que para el fenómeno del niño es más fácil conseguir plata de multilaterales para atender ese tipo de emergencia climática que para conseguir plata para una obra determinada o para un fin abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque para el fin abierto, pues, si una tarea específica, por ejemplo, para pagarle plata a los municipios y no tenemos, entonces hay que tomar plata de alguien. Y si alguien, si es el mercado internacional, cuando le miramos, a qué tasa me prestas? Le preguntamos y te van a decir hoy día al 22%. Por lo tanto, no tenemos acceso a mercados internacionales de bonos y tenemos que ir a buscar el financiamiento con los multilaterales. Y si le decimos al Fondo Monetario, ¿me prestas plata? El fondo te dice sí, pero ajusta el gasto, sube impuestos y aprieta el déficit fiscal, lo cual ya no se puede porque ya se hizo esa tarea después de la pandemia y nos causó mucho impacto, ¿no? Entonces hay que ir a buscar otra fuente de financiamiento que se van a lograr más fácilmente si la economía es manejada y administrado el país por determinado perfil de presidente de la República. El 20 de agosto no solamente elegimos a candidatos a presidente de la República, sino que también a asambleístas y están las consultas populares de la explotación, de continuar explotando, sí o no, el ITT. Me parece que en algún momento, preguntándole a Alberto Dajib sobre este tema, me decía que era totalmente extemporáneo, que era como aconsejarle al viudo que se divorcie de la esposa, que ya está muerta. Para tu criterio, ¿cuánto impactaría a la economía nacional no solo dejar de recibir el valor de los barriles de petróleo que el ITT genera, sino también el desmontaje de esa instalación, los posibles juicios que podrían haber en cuanto al incumplimiento contractual y además la cantidad de personas que quedan desempleadas, que ya están laborando y que de una manera u otra tienen que ser liquidadas, indemnizadas por el Estado? ¿Cuál sería el impacto real de esta situación? Sí, varias cosas. No está operando ese bloque una empresa internacional, lo está operando Petroecuador. Por lo tanto, las indemnizaciones, el lucro cesante, no sería hacia afuera, digamos, no es la opción, no es otra empresa que está operando, es con Petroecuador. Pero no están comprometidos esos barriles, por ejemplo, en la venta que hicimos, la preventa con China. No están marcados, es decir, si mañana no salen de ahí 55.000 barriles de producción, podrán salir de otro lado y se podrá equilibrar. Y si no se equilibra, se podrá renegociar el tema China. Ese para mí no es un problema. El problema acá importante es diverso. Uno, que no estamos hablando de la consulta hoy día sobre la prohibición de explotar el petróleo del ITT. Estamos hablando solamente del bloque 43, que es un bloque que está en el parque de ITT. Y hay otros más que siguen operando en el ITT, en la parte de Yasuní, que mañana quizás diga, no fue bien con esta consulta, vamos a ir a otra consulta para los otros bloques. Entonces nos empezarán a ir a complicando los ingresos. Ahora, en la cuantificación, hay hoy día una producción petrolera ecuatoriana de 480.000 barriles, bastante menos de lo que había hace un par de años cuando llegamos inclusive a 550.000, números más, números menos. Y entonces, de los 478.000, que ya significa que hemos caído en la producción y que también hemos caído en la exportación de petróleo, porque ya estamos exportando al año unos 115 millones de barriles de petróleo cuando se produce más o menos unos 170 millones de barriles al año. Y hoy día estamos exportando la menor cantidad de barriles de la historia reciente, quizás de los últimos 15 o 20 años.
Entonces, si te sacan 55.000 barriles, te están afectando el 12% de la producción petrolera. Y eso de ahí implica que también va a mermarte al presupuesto del Estado un poco más del 12% de los ingresos. ¿Y cuánto es eso para el presupuesto del Estado? Quizás sean unos 300 o 400 millones de dólares, que es plata, ¿verdad? Si uno cuantifica la producción a precio actual, son 1.200 millones, pero no toda esa producción se vende de exportación. Una parte se la destina a más inversiones, otra parte se la destina a poder generar el mismo crudo. Pero lo que sí es cierto es que ese petróleo serviría para poder amortizar la inversión que fue más de 1.600 millones de dólares, que se quedaría sin amortizarse, y ojalá, dependiendo del resultado de la consulta, se puede decir, oiga, un año que me está dando para que desmonte es muy corto, veamos cómo lo ampliamos a 3, a 5, a 7, a 10, y comprometerse que esos recursos que se puedan ir generando hasta que se desmonte completamente, entonces pueda ser destinado hacia tareas sociales plenamente compatibles con las necesidades de la población más necesitada. Independientemente de las indemnizaciones que le corresponderá pagar a los trabajadores que están en ese bloque también. Claro, porque dice que mover estas plataformas a algo un poco más fuera del parque, eso también costará unos 500 o 600 millones de dólares. Trayendo a un ejemplo doméstico, digamos que el Ecuador en estos momentos es como el padre de familia que está endeudado, que tiene un trabajo con un sueldo regular y que no le alcanza para pagar sus deudas. ¿Es correcto? Sí, claro, antes trabajaban dos, ahora trabaja solamente uno, ¿no? Porque antes era el ingreso del impuesto y el ingreso petrolero, hoy día el ingreso petrolero se ha caído fuertemente. Y eso independientemente del hecho de los subsidios de los combustibles, que es una barbaridad. Claro, pero mientras más bajo el precio del petróleo, menos impacto del subsidio. Hoy día está ocurriendo algo raro. Hay más de 1.500 millones de galones de diésel que se consumen nacionalmente, cuando el promedio de los últimos 4 años era unos 1.350 millones, es decir, se ha incrementado más de 10% el consumo del diésel. Tú dices, ¿y cómo así? Si la economía está estancada, ¿verdad? Si la economía no logra crecer, una buena parte de eso tiene explicación en contrabando seguramente, y otra parte en algún tipo de consumo que no estaba controlado en el pasado. Ahora entrando al tema básicamente de las propuestas de los candidatos. Y empezando con Luisa González. Aquí no vamos a hablar bien o mal de las personas, simplemente nos vamos a centrar en las propuestas. ¿Qué tan viables son? Luisa González, la base fundamental de Luisa González es incrementar el empleo desde lo estatal. Esto es, el crecimiento de burocracia. ¿Es viable, es conveniente, es inviable o es inconveniente y cuánto impactaría la economía nacional aquello? Mira, es insostenible porque para aumentar el empleo estatal necesitas que ese gasto corriente sea pagado con el ingreso corriente, que son los impuestos. Hoy día los impuestos no alcanzan a pagar los gastos corrientes. Hay 16.000 millones de números redondos de impuestos y hay que pagar cerca de 10.000 millones de nóminas, cerca de 3.000 millones de dólares de intereses de deuda, cerca de 3.000 millones de dólares entre bono y el tema de la seguridad social por el 40%. Ya ahí se acabaron los 16.000 millones. Y falta agua, luz y teléfono del sector público, que son otros 1.000 millones de dólares. Y faltan 2.000 millones que tiene que ver con el 21% de los gastos que se tiene que darle a los municipios. Es decir, no alcanza la plata, ¿verdad? Entonces, si me dicen a mí, sí, vamos a ir a pagar la nómina nueva con nuevos impuestos. Tú dices, sí, pero los nuevos impuestos le pega al sector empresarial, que no alcanza a mejorar su capacidad de producción, de también contratar personal y crecer, y que mueva la economía desde ese lado. Entonces, no hay un tema de hay sostenibilidad. Quizás hay que trabajar, por supuesto, cuantificar bien en el sector público. Estamos bien de policías y militares. Entonces, cuantifícalo e incrementa.
Estamos bien en profesores y en doctores, cuantifícalo e incrementa. Pero no es un tema de vamos a contratar gente por contratar, hay que hacer el ejercicio y saber que ese gasto tiene que tener su contrapartida en ingresos permanentes. Pasemos a otro son los dice que va a invertir en recuperar las cárceles. Esto es el tema de infraestructura, el tema tecnológico, inhibidores y tal. Eso costaría más o menos 80 millones. ¿Es viable o no es viable aquello? Claro, lo escuchaba otro que decía que el proceso electoral actual cuesta 80 millones de dólares. Con eso de ahí, perfectamente, si no hubiera existido este problema político de no ponerse de acuerdo ejecutivo y asamblea, esos 80 millones de dólares hubieran podido utilizarse en varias cosas, ¿no? Entre ellos el tema de cárceles o el tema de salud. No es una cantidad inmanejable, yo creo que ahí hay que trabajarla, hay que priorizar seguramente cuáles serán más urgentes y el tema de seguridad pasa por esas cárceles, adecuarlas de mejor manera para saber que al menos en la nueva cárcel no estará repleta de armas, ¿no? Otra propuesta que menciona Otto Sonnenhorner es que daría préstamos para refinanciar hasta $3.000 para aquellos que están de una manera u otra comprometidos con el chulco. ¿Es viable esto? ¿Cuál es el universo de esa cantidad de personas, más o menos? No tengo el dato para poderte cuantificar. Me imagino que es abundante. Son cosas a veces pequeñitas. Uno va a cambiar la llanta, a parchar su llanta y resulta que llega el de la moto a cobrarle $2 o cobrarle $5 porque le ha prestado plata para la semana y que a ellos les sirve, pero no se dan cuenta que le están prestando plata a una tasa de interés equivalente al 2000% si le fueran a pedir prestada la plata al banco, digamos. Entonces, claro, si le dices a ellos, mira, yo te puedo prestar un poquito más de plata desde este banco a una tasa razonable, entonces les puede servir. Creo que sirve, creo que ayuda, pero habrá que trabajarlo bien porque lo importante es prestar la plata y recuperar la plata para poder volver a prestarla en el futuro y que no esté simplemente trasladándose como que fuera un beneficio adicional, un subsidio adicional que no tiene retorno. En esa misma línea, él también manifiesta que hará préstamos de hasta $5.000 sin garante para aquella población que está en el grupo etario desde los 18 a los 25 años para emprendimientos. Lo mismo. ¿De Sí, dónde es lo sale la mismo, plata? ¿no? Yo creo que la plata, el tema de crediticio es importante eh, darle recursos porque le prestas a alguien, cobres y vuelves a prestarle a alguien más, ¿no? No es que vas a decir, voy a prestar 1.000 millones de dólares este año y 1.000 millones cada año. Es decir, vas a prestar una plata en donde si has otorgado bien el crédito, vas a tener retorno y eso vas a poderlo mantener. Hay que dar un primer capital semilla para que la plata pueda ir saliendo y ahí seguramente lo harás a través de algún esquema de banca pública que tendrá que también tomar algún tipo de captación de recursos para poder equilibrar la colocación de créditos con la captación de fondos, ¿no? O sea, endeudamiento, en resumidas palabras. También. Sí, pero si es en el sector crediticio, si es en el sector bancario y es un crédito bueno, entonces no, esa es la tarea de la banca, captar plata de alguien y prestarle a un tercero. El tema es que cuando le prestas al tercero, puedes recuperar la plata para poder devolverle la plata, también hay que decidir invertir en el banco, ¿no? También habla Otto Lohner de recuperar las obras abandonadas y se refiere básicamente a hospitales, a remodelar o readecuar hospitales, UPCs, dispensarios de salud, carreteras, etcétera. ¿Hay la plata para eso? Otra vez, la respuesta es no. Estamos con un déficit que este año podrá terminar arriba de 4.000 millones de dólares. El año siguiente no hay señales que digan que ese déficit pueda ser menor. Cada año, por tema inercial, el déficit, el gasto aumenta 1.000 millones de dólares porque hay que darle medio punto a salud y medio punto de educación. Ojalá se diera, en los años previos no se los ha podido cumplir, no se les ha dado. Entonces, eso hay que destinar los recursos y si toca ver cómo financiarlo, es a través de endeudamiento, pero ojalá con una economía que pueda moverse y crecer, para que aunque sea que haya más deuda, pero economía más grande,
igual la relación deuda a Producto Interior Bruto puede caer. Entonces, la respuesta es, hay que priorizar y seguramente conseguir financiamiento para ese tipo de obra, ese tipo de inversión pública que dinamiza la economía. Indudablemente el sector pesquero está golpeado también por la delincuencia, se le roban los motores, la pesca, etcétera. Y por eso también Otto Sonelborne ha prometido dentro de su campaña la compra o adquisición de 50 lanchas patrulleras. Estamos hablando de un recurso bastante importante para la compra de aquel equipo. Sí, es un activo fijo, ¿verdad? Es un activo que debería durar 3, 5 años, por lo tanto no es una situación tan plata para hoy día y que todos los años lo voy a recuperar. Entonces, para ese tipo de proyectos sirve el financiamiento, ¿no? Porque de alguna forma, si yo tomo deuda para comprar ese tipo de lancha y ese tipo de lancha me protege al sector industrial y que genere empleo, que mañana puede dinamizar la economía, porque el que genera empleo compra, gasta y también paga impuestos, entonces esos son proyectos que de alguna forma se autosustentan. Digamos que podrían financiarse a través del mismo sector camaronero, porque al fin y al cabo, o pesquero, porque al fin y al cabo a ellos es a quienes los protege de una manera u otra. Claro, el sector camaronero que está golpeado por el tema del precio actual del camarón, dice, yo tengo que gastar encima de las calles que tengo que hacerlas yo, la seguridad que tengo que hacerla yo. Entonces, de alguna forma, eso también podría decir el gobierno, aquí estoy como gobierno presente, dando seguridad que me corresponde dar como gobierno, y ustedes, eso que se ahorran, entre comillas, vayan, inviértalo en crecer su producción, mejorar la productividad, en tecnología o quizás diversificarse también, ¿no? Correcto. Villavicencio, el candidato Villavicencio dice que entregará el Banco del Pacífico al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que a través del Banco del Pacífico se pueda pagar las jubilaciones patronales. ¿Qué tan viable es esto? Y eso podría o no generar una corrida como pasó en el 99, me parece que fue, en el tema de que todo el mundo comenzó a sacar los depósitos. ¿Cabría o no cabría? Yo no creo que sea capaz de causar una corrida, pero ya tener un banco en el IES es malo, el BIES no ha funcionado. Tener dos bancos sería doblemente malo, digamos, ¿no? Está entrando en un campo populista, en un campo en donde no tiene mayor sentido transitar. Si el banco, como está hoy día siendo manejado por el sector privado, crece y tiene capacidad de crecimiento, y genera quizás más de 100 millones de dólares de utilidad. No sé si este año pueda superar una cantidad importante. Es preferible que ese recurso de utilidades, por último, uno le destina para pagar a la seguridad social cada año, o ese recurso de utilidad lo destina una parte también para atender lo que el gobierno del presidente Lazo decía, la desnutrición crónica infantil, pero no el principal, el activo, poner en riesgo, yo creo que es una mala idea. Si es bueno el negocio bancario, bien manejado en el caso del Pacífico, entonces que la utilidad sirva para ese fin específico. Y no entregar el banco, simplemente destinar la utilidad para aquello. Así es, sí. Otra de las propuestas que hace Villavicencio es entregar a cada uno de los gobiernos autónomos, tanto municipales como provinciales, todas las competencias que tiene el Estado. Primero, pues habría que hacer una reforma constitucional para aquello. Pero independientemente de aquello, si el Estado le debe, no recuerdo cuánto exactamente, millones a los GATS municipales y a los provinciales, ¿cómo va a ser? Porque si al fin y al cabo ahora las competencias, ciertas competencias puede delegarlas, pero con el financiamiento. Y evidentemente no hay financiamiento. ¿Qué tan real y factible es esto? Sí, algunas competencias podrán pasar o deberían pasar a los municipios y prefecturas con sus recursos, en la idea de que una parte lo puede hacer mejor el municipio que está más cerca de la comunidad, más cerca del proyecto, es más ágil. Este, no hay incremento, no hay incremento en el gasto, toda vez que lo mismo le hubiera tocado hacer al gobierno desde su función presupuestaria. Lo que hay que chequear es adecuadamente cuáles competencias le permite al gobierno entregar y a quién, y que pueda ser mejor administrado justificadamente por el municipio o la prefectura. ¿Qué tan viable es recuperar el dinero que se llevaron aquellos de la denominada década robada? Porque esa es otra promesa de campaña. Voy a recuperar y voy a traer
los dineros que se llevaron en la década robada? ¿Qué tan viable y qué tan factible? Yo creo que es deseable más que viable y factible. Yo creo que es deseable y en la medida que sea deseable, puede uno tratar de cuantificar la mayor cantidad de plata posible de recuperación. Expectativas muy bajas de aquello, pero creo que es deseable, no hay que perder ese norte, esa opción clara de recuperar y castigar los que hayan cometido atracos al Estado. Yacu Pérez tiene básicamente fundamenta su campaña en dos propuestas. La primera de ellas es reducir el IVA al 10% y la segunda es ir limitando el tema extractivista. ¿Qué tan conveniente es aquello? No he entendido nada, digamos, de la parte económica, porque si hoy día tenemos un gasto que supera al ingreso, bajar la tasa impositiva, bajar la renta del petróleo, es hacer más grande el hueco y ir a buscar más endeudamiento. Yo creo que es importante el tema ambiental, hay que controlarlo, ser muy exigente, tanto lo que hace el petrolero, Petroecuador, las otras compañías, lo que hacen las minerías, controlar también lo que es minerías ilegales. Hay que trabajar y ser amigables con la naturaleza, pero también hay que estar claros de que falta recursos para atender el tema educación, salud y bajar el tema impositivo, va en contravía porque ¿a dónde le vas a poner otro impuesto? Claro, si dices bajo el IVA, pero voy a cargar el impuesto a la renta para que no pagues el 25% sobre la utilidad, sino que pagues el 15% sobre la venta, entonces mataste al sector empresarial. Hay que chequear qué es lo que tiene en verdad el plan atrás de esas ideas, ¿no? Por último, vamos a topar, ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a topar rápidamente el tema del topic, que es el único que más o menos dice cómo lo va a hacer. Eh, el programa de 3 comidas para los niños dice que más o menos costaría eso 1.200 millones. ¿Es viable? Otra vez, hay buenas intenciones. Ese es un gasto que si no está considerado hoy día en nada, ¿verdad? Aunque yo creo que algo debe estar hoy día presupuestado y algún programa en el Ministerio de Bienestar Social contemplándolo, por lo tanto quizás no son 1.200 millones adicionales de gastos, pero por un momento pensemos que son 1.000 millones más de gastos. No es poca cosa, 1.000 millones. ¿Hace falta? Sí, hace falta. El tema de nutrición crónica infantil es crítico. Si no le diste comer adecuadamente a ese chiquito en los primeros 1.000 días, en el futuro es entre comillas, mal utilizado el concepto, pero es un recurso desperdiciado porque esa persona quizás en el futuro no nos pueda servir y rendir lo que podría rendir si estuviera bien alimentado desde el vientre materno y también luego. Entonces, sí, ojalá pudiéramos tener aquellos recursos y ojalá pudiéramos encontrar eh, posibilidad de que el sector público y el sector privado trabajen en esa línea de apoyo, pero no hay presupuesto que alcance. Para aquello hay que ingeniárselas y trabajar en recortar algo el gasto, incrementar algo de recaudación, incrementar, bajar los subsidios, algunas cosas hay que hacer para generar recursos, ¿no? La conectividad va ligada al tema de la educación y según la propuesta de Jan Topic, dice que se puede lograr poner wifi en todo el Ecuador con más o menos el equivalente al 1% de lo que sería el FDT. ¿Cabe o no cabe? Sí, yo creo que es importante estar conectados, es importante que la gente tenga acceso a tecnología. Hay temas de seguridad hoy día, escuchaba, Durán, no pueden ir a las escuelas, entonces no puedes tú decir, vamos a hacer clases virtuales, pues no todo el mundo tiene acceso al internet o no tiene acceso a equipos para poder asistir a clases, ¿no? Hay que trabajar en la tecnología, no solamente es poner wifi, hay que orientar un poco más la educación, cambiándole un poco el chip. También creo que son ideas buenas que hay que irlas implementando, no los 16 meses del próximo gobierno, pero sí darles un arranque porque el norte está en esa línea, ¿no? Definitivamente el tema de la salud es un tema preocupante y acuciante. Y al respecto, una de las propuestas es tener
telemedicina y dice que con 8.000 cabinas podría, con un costo de 80 millones anuales, incluido dentro de esos 80 millones anuales los médicos, podría satisfacerse de alguna u otra manera el tema de salud y estas cabinas estarían instaladas en los centros educativos. ¿Viable o no? Otra vez volvemos al tema de conseguir la plata, ¿no? Sí, siempre es plata, ¿no? Lo más fácil es la plata, a veces la parte difícil son las buenas ideas. De entre los 8 candidatos seguramente podremos sacar algunas buenas ideas y hay que buscar cómo implementarlas, ¿no? Algunos tienen más buenas ideas que malas ideas, otros tienen más malas ideas que buenas ideas, pero el gobierno que vaya a manejar la economía y el país después del 1 de diciembre seguramente va a tener que hacer una tarea importante de pasar revista de estos proyectos y ver cuál puede implementar. La telemedicina sirve, yo creo que es una buena opción. En otros países funciona bastante bien, aquí debería funcionar mejor que los médicos cubanos, yo creo. Definitivamente. Fausto, ¿cómo poder hacer, ya que el enfoque de este programa ha sido no fijarnos tanto en la persona del candidato, sino en las propuestas del candidato, qué tan viables son o no? ¿Cómo poder hacer para evitar en el futuro cómo se debería legislar, qué se debería hacer, para que quien opte para ser candidato de la República, de presidente de la República, no presente este humo, porque de lo que vemos hay mucho humo, así habla bonito, pero no hay condumio, como se dice vulgarmente en la calle, no está realmente sustentado. ¿Cómo poder hacer? ¿Qué recomendarías tú? Mira, vamos a otro ejemplo, el tema de la seguridad social. El gobierno le encomendó a Augusto Latorre que arme una comisión para elaborar un proyecto de ley y un informe de cómo está la seguridad social sobre el tema específicamente de la jubilación. Sería una pésima idea que el gobierno diga, ya tengo la información, ahora voy a presentar este decreto de ley a rajatabla para que la Corte Constitucional me dé luz verde y supongamos que le dé luz verde y lo aprueba como decreto de ley. Lo más probable es que este decreto de ley que puedan armar pueda ser negado por la Asamblea. Yo creo que debería más bien tratar de entender la realidad de cómo va a quedar la Asamblea Nacional. Y ese tema en el caso específico del ejemplo, de la jubilación y la seguridad social, tratar de coordinar con los legisladores de las bancadas diferentes para decir, hay este problema, esta es mi alternativa, ustedes presenten una mejora a aquello para que nazca de ustedes, es decir, no solamente que nazca desde el gobierno ejecutivo algo muy rígido, sino tratar de pasar algunos cambios que puedan incorporarse por el bienestar de todos los asambleístas, por el bienestar de la economía ecuatoriana en el país, entonces para que puedan salir en consenso, ¿no? Yo creo que es tiempo de empezar a trabajar en consenso. Ya no tienes ahí al candidato banquero que era el que causaba ruido entre los temas indígenas, más el tema de la parte social, que causaba molestia. Finalmente la población escogió al presidente banquero, pero nunca terminó de acomodarse los grupos políticos alrededor de que pueda ser el país manejado por el presidente Lazo. Ojalá el nuevo presidente o la nueva presidenta pueda lograr algo de consenso y no simplemente los planes con algo que no sea constructivo, ¿no? Creo que es tiempo de darle la vuelta a las cosas y construir por este nuevo país, ¿no? Para concluir, hay un viejo refrán, Fausto, que dice que cuando la economía entra a la política, los países crecen y se desarrollan. Pero cuando la política entra a la economía, los países fracasan y se retrasan, pauperizan a su gente. Entonces, bajo este principio, en el ámbito político, hablando de las precandidaturas, quien quiera ser candidato, ¿qué hacer para que quien quiera ser candidato se vea obligado a presentar su proyecto de trabajo sustentadamente económico? Porque si no, estaríamos hablando de humo una vez más. Hemos visto algunas propuestas que son humo, que son inviables, que lo que generarían es más endeudamiento, por lo tanto, más peso para la ciudadanía, y resulta que la gente ni enterada. ¿Cómo evitar
esta politiquería barata que es la que nos tiene como nos tiene? Mira, es complicado porque para poder implementar las políticas que hagan bien al país, hay que ganar la elección. Y si tú llegas a la elección y dices todos tus planteamientos y algunos planteamientos puedan ser equivocados, pues quizás no vas a ganar. Yo he visto los planes de los programas económicos y por ahí, perdón, 3 o 4 dicen vamos a focalizar los subsidios. Y eso está escrito, pero no lo van a decir en las tarimas, ¿no? No lo van a decir en los debates, porque focalizar el subsidio significa aumentar el precio del diésel, aumentar el precio de la gasolina extra y quizás por algunos lados decir, a ti te doy algún tipo de focalización. Pero cuando ya esté en funciones, ojalá que aquellos que escribieron que van a focalizar lo pueden implementar y aquellos que no lo escribieron, que lo evalúen y miren cómo lo pueden implementar. Y quizás hay que implementarlo cuando el precio del petróleo vuelva a superar los $80, vuelva a superar los $100. Y quizás no hay que implementar nada si el precio del petróleo se queda a niveles de 60, ¿verdad? Pero pensar que podemos vivir con, en el ejemplo de los subsidios de combustible, con un mismo precio del combustible, si el precio se va a 40, que si se va a 60, que si se va a 140, es un error. Hay que trabajar en consenso, hay que trabajar ordenadamente y ojalá cumplir lo que se planteó y también tomar las otras ideas, llamando al diálogo al resto de candidatos, al resto de los sectores políticos y por el bienestar del país. Fausto, definitivamente el tema es interesante, importante, y tanto así que nos hemos pasado más o menos 15 minutos del tiempo programado. No me queda más que agradecerte, clarísimo en tus explicaciones, clarísimos tus ejemplos. Ojalá que el pueblo pueda razonar sobre las propuestas y dejar de lado las figuras de las personas. Esto es votar racionalmente y dejar de lado las emociones, porque hasta ahora las emociones solo nos han traído chuchaqui. Agradecerte, Fausto, tus palabras finales. Gracias por la invitación, programa muy importante para el momento económico, el momento político, el momento social. Es crítico, la economía está estancada cuando miras tú un periodo largo de tiempo, ¿no? Si tú miras solamente poco tiempo, pareciera que hemos crecido, pero cuando miras un poco más largo, 5 o 6 años, estamos patinando hace rato sin poder salir. Y eso es grave. Hay que ir avanzando y ojalá la gente pueda escoger adecuadamente, hay que nos pueda dar el empujón y no esté trepado en el carro diciendo empujen, sino que también se baje y empuje este carro que está parado. Clarísimo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.